Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un día en el que hemos tenido la clasificación del Gran Premio de Singapur. Una clasificación muy buena la que hemos tenido en el día de hoy, con una transición de neumáticos de lluvia intermedios que hemos tenido a los neumáticos de seco, unas condiciones de la pista bastante complicadas, los pilotos le ha costado bastante, hemos visto bastantes salidas de pista, hemos visto a pilotos que se le han jugado poniendo los neumáticos de seco cuando no era, hemos visto algún fallo que hemos tenido en la Q3 que también lo acabaremos comentando, hemos visto algún piloto sacando el máximo provecho a su monoplaza cuando no deberían de estar tan cerca de donde han llegado a estar, así que ahora sí que sí, vamos a comenzar ya con este resumen a la clasificación del Gran Premio de Singapur 2022, que ha sido una clasificación muy buena. Vamos a comenzar en 20ª posición, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, ha caído Nicolás Latifi, se ha quedado en última posición, no hay mucho que comentar al final, y ha quedado por detrás de su compañero de equipo, Alexander Albon, que regresaba este fin de semana de aquella operación de apendicitis que tuvo, que le privó de competir el Gran Premio de Italia, el último Gran Premio antes de este fin de semana ha regresado y ha conseguido quedar por delante de su compañero de equipo, pero no ha conseguido pasar de esa 19ª posición. En esta Q1 que estábamos siendo bastante complicada, la Q1 ha sido con los neumáticos de lluvia, en la Q1, en los neumáticos de lluvia intermedios, había muchísima agua en pista, se iba secando, pero ya iban preguntando a los ingenieros cómo lo veían a los pilotos y estaba bastante mojado. Era en ese momento todavía imposible plantearse unos neumáticos de seco. Vemos en 18ª posición, que ha sido la sorpresa que podríamos llegar a decir de la Q1, a Esteban Ocon, mientras que su compañero de equipo la Q1 la ha pasado estando en 9ª posición. Esteban Ocon caía en 18ª posición, no ha conseguido encontrar el ritmo, no ha conseguido encontrar el feeling con los neumáticos también de lluvia y ha acabado cayendo en esta Q1 y ha sido, por así decirlo, la sorpresa. Daniel Ricciardo ha quedado en 17ª posición, Esteban Ocon sí que es sorpresa, Daniel Ricciardo no lo es tanto. Y 16ª posición para Valtteri Bottas. Aún así, comentar que Daniel Ricciardo lo ha hecho decentemente, se ha quedado bastante cerca, pero al final ha acabado cayendo en esta Q1. Los que ya han pasado a la Q2 pues han ido cayendo en este orden. Wang Yuzu, que Wang Yuzu se la ha jugado en el último intento de la Q2 poniendo los neumáticos de blandos, poniendo los neumáticos de seco, ya se estaba secando casi la pista, los pilotos estaban empezando a plantear poner los neumáticos de seco, pero había algunas zonas que todavía no lo estaban del todo y se lo han jugado tres pilotos, Wang Yuzu, Sebastian Vettel y Lance Stroll. Esos tres pilotos se lo han jugado, aunque como estáis viendo los tres han acabado cayendo en esta Q2, porque sí que es verdad que la pista estaba mejorando, sí que es verdad que ellos incluso estaban consiguiendo hacer buenos tiempos, pero en justo las curvas donde estaba más mojado han cometido errores y por eso les han acabado privando de conseguir pasar esta Q3, pero si lo hubieran conseguido, si hubieran por lo menos mantenido el coche en esas curvas más mojadas que había en el circuito, yo creo que incluso los tres podrían haber llegado a plantearse, porque el resto del circuito sí que estaba bastante seco, pero Wang Yuzu ha quedado en esa 15ª posición y Sebastian Vettel, otro de los pilotos que ha probado los neumáticos de blandos, ha caído en 14ª posición. 13ª posición para Mick Schumacher. Mick Schumacher no había probado los neumáticos de blandos ni nada, pero con los neumáticos de lluvia ha acabado cayendo. 12ª posición para Lance Stroll, que también había probado esos neumáticos blandos, y la sorpresa de esta Q2 ha sido George Russell cayendo en 11ª posición. El piloto británico es la primera vez que cae en Q2 desde Miami, no caía en Q2 desde Miami y ha sido una sorpresa bastante grande porque estaba bastante lejos de su compañero de equipo, casi a un segundo. No se ha sentido del todo cómodo en este circuito, en estas condiciones tan extremas con los neumáticos de lluvia, y un piloto que suele ser muy bueno a una vuelta ha acabado cayendo en 11ª posición. Veremos qué hace George Russell saliendo desde tan atrás, saliendo en un circuito que es tan complicado de adelantar, veremos qué es lo que consigue hacer, porque podría ser, además, también esto es como un dato, ¿no? Podría llegar a ser la primera carrera en la que George Russell en toda la temporada no queda dentro del top 5, a excepción de la única carrera que tuvo que abandonar, que fue el Gran Premio de Gran Bretaña. A excepción de Gran Bretaña, en todas las carreras ha conseguido acabar dentro del top 5. Veremos este fin de semana, porque Mercedes viene muy bien, vienen muy fuertes. Ahora lo vamos a hablar con Lewis Hamilton, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, ahora mismo hablaremos de él, pero aún así Mercedes viene muy fuerte, pero obviamente saliendo desde tan atrás es bastante complicado. Vemos ya en 10ª posición los que ya han conseguido pasar a la Q3 a Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda ha quedado en esa 10ª posición, no ha podido hacer gran cosa. 9ª posición para Kevin Magnussen, que ha sorprendido también consiguiéndose meter en esta Q3. Llevan bastante tiempo sin poder meterse en Q3 los Haas, y Kevin Magnussen lo ha conseguido en el día de hoy. Bastante buena clasificación, aunque sí que ha conseguido sacar bastante tiempo a Yuki Tsunoda, pero a los pilotos de delante no. Por cierto, que se me olvidó mencionarlo, en la Q3 ya desde el comienzo han conseguido salir todos con los neumáticos de blando directamente, a excepción de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda sí que ha puesto los neumáticos intermedios y luego ha entrado y ha puesto los de blando, pero aquí ha habido un problema, y es que no han hecho ningún cambio de blandos porque la pista iba mejorando tanto que al final era casi mejor seguir con esos neumáticos blandos posible, así conseguía seguir
¿Cuál es el problema? Que los pilotos han salido desde el comienzo de la Q3 con los mismos juegos, no han parado por boxes y no han cambiado combustible. Por lo tanto, si ibas un poco más justo de combustible, podías verte perjudicado. Eso es lo que le ha pasado a Max Verstappen, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, en esa octava posición. El piloto neerlandés tenía este fin de semana la primera bola de partido para poder consagrarse como bicampeón del mundo. Puede ser, es lo más probable que no sea aquí, saliendo desde tan atrás como lo está haciendo. Tiene que remontar mucho y que además los dos pilotos que salen en primeras posiciones que pierdan muchas posiciones en el día de mañana. Eso es lo que necesitará hacer Max Verstappen. Max Verstappen tiene que ganar sí o sí para poder ser campeón del mundo aquí y saliendo de tan atrás no. ¿Qué es lo que le ha pasado? Max Verstappen venía muy fuerte, venía para ponerse en pole en el último intento, le hemos visto en posiciones tan altas. Lo que pasa es que ha ido bajando posiciones por la mejoría de pista que estaba viendo, pero como digo, estaba en posiciones muy altas y en su último intento venía para ponerse en pole, venía más rápido en el primer y segundo sector que Charles Leclerc. Sí que es verdad que el tercer sector de Leclerc ha sido una bestialidad, pero por lo menos a lo mejor se hubiera podido poner en segunda posición. Pero el problema es que, como se estaba comentando, ese combustible, Verstappen tenía poco combustible, entonces no le han podido dejar que acabara la vuelta porque se iba a quedar sin combustible y no iba a poder regresar a la pista, aunque su compañero de equipo luego no ha regresado porque se ha quedado en el primer sector. Ahora lo hablaremos, pero bueno, eso es lo que ha hecho que Max Verstappen tuviera que abortar esa vuelta y como la mejoría de pista era tan grande, ha acabado bajando hasta esa octava posición. Vemos en séptima posición a Pierre Gasly que ha quedado ahí, tampoco puede hacer gran cosa, no se ha acercado tampoco a los pilotos de delante porque ha quedado 6 décimas por detrás del siguiente clasificado, pero sí que ha conseguido dar por delante de tanto su compañero de equipo como de Kevin Magnussen y Max Verstappen, pues porque ha sido uno más que estaba por ahí. Lando Norris en sexta posición, que ha quedado bastante lejos también con quien está peleando en el mundial, tanto de pilotos como de constructores, Fernando Alonso. Fernando Alonso, que ha venido muy fuerte en el día de hoy en los neumáticos de lluvia, desde los libres 3 se había mostrado muy fuerte, muy cómodo. Ese circuito al final es un circuito urbano, se notan mucho las manos y con lluvia pues aún más. Y en esa transición también de lluvia a seco se han notado bastante las manos. Fernando Alonso apurando hasta el límite y ha conseguido quedar en esa quinta posición. Hemos llegado a ver en varias ocasiones a Fernando Alonso en primera posición y además se ha quedado solo a medio segundo de la pole. Ha estado bastante cerca, ha estado bastante bien, pero ha quedado en esa quinta posición finalmente. Pero es una muy buena posición de salida para el día de mañana y además hay que tener en cuenta que al final ellos pelean contra McLaren y contra Lando Norris. Por lo tanto, es una muy buena posición. Vemos en cuarta posición a Carlos Sainz, no ha podido quedar entre los tres primeros, se ha quedado a una décima de su compañero de equipo, que no estaría del todo mal, pero es que los tres primeros han quedado muy cerca. Vemos a un Lewis Hamilton en tercera posición. Hamilton venía volando, se ha visto volando con los neumáticos de lluvia, lo que le ha costado a su compañero con los neumáticos de lluvia, pues Hamilton estaba volando en el día de hoy con esos neumáticos de lluvia intermedios y luego la duda estaba en si lo iba a conseguir replicar ese ritmo con los neumáticos de seco y así ha sido, iba volando con esos neumáticos de seco. Hoy verdaderamente Lewis Hamilton ha tenido posibilidades reales de conseguir meterse, conseguir la primera posición, conseguir su primera pole de la temporada, pero se ha acabado quedando a 54 milésimas. 54 milésimas ha sido lo que ha diferenciado al poleman del tercer clasificado, que ha sido Lewis Hamilton. Pero Hamilton ha venido hoy bestial, Mercedes venía muy fuerte, lo comentábamos también en el día de ayer con esto en el resumen de los entrenamientos libres, que ya se iba viendo, tiene un buen ritmo de carrera también, así que veremos de qué es capaz de hacer Lewis Hamilton. Tiene una muy buena posición. Quien ha quedado en segunda posición ha sido Sergio Pérez. Sergio Pérez ha quedado 22 milésimas también, ha hecho un muy buen último intento para conseguir salir en esa primera fila. Segunda posición, no ha conseguido la pole, pero hay que tener en cuenta lo que os estaba comentando del combustible de Max Verstappen, el problema que ha tenido que abortar la vuelta y para meterse en boxes directamente y no acabar. Pues ojo, cuidado, porque Sergio Pérez sí que ha acabado la vuelta, pero se ha acabado parando en el primer sector. En teoría debería de poder regresar por su propio pie, o sea, debería poder regresar por sí mismo el monoplaza a boxes cuando concluye la clasificación. Debería tener el combustible suficiente y no ha podido hacerlo debido a eso. Veremos qué es lo que acaba pasando, veremos qué es lo que acaba diciendo Red Bull defendiéndose y qué es lo que acaba tomando la FIA, pero debería de haber podido regresar y si no puede llegar a llevar una sanción. Pero en sí, hablando de la clasificación, Sergio Pérez lo ha hecho muy bien, clasificando en esa segunda posición a 22 milésimas del poleman, que ha sido Charles Leclerc. Charles Leclerc, que no puede fallar, ya lo sabemos, porque Verstappen tiene muchas posibilidades, todas las posibilidades de conseguir el mundial y no puede fallar si quiere acabar ganando. Y no ha fallado en la clasificación. Charles Leclerc, que pese a perderse muchísimo tiempo que se perdió en el día de ayer en los entrenamientos libres, como ya os comentamos, aún así en el día de hoy se ha mostrado muy fuerte, muy cómodo con los neumáticos y ha acabado en esa primera posición. Tanto con los neumáticos de lluvia como en la transición a los neumáticos de seco se ha mostrado siempre muy cómodo y ha acabado consiguiendo esa primera posición en el día de hoy. Fue el último poleman, logró la pole en 2019, la logra también
también este fin de semana en 2022. Veremos qué es lo que es capaz de hacer este fin de semana en la carrera en el día de mañana. Eso ha sido la clasificación del Gran Premio de Singapur 2022, una clasificación bestial, una clasificación pasada por agua, muchísima acción en pista, todos los sectores iban mejorando prácticamente vuelta tras vuelta, ha sido bestial, una de las mejores clasificaciones. Si al final se mezclas un circuito urbano en clasificación y además en lluvia, siempre son bestiales. Eso es todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y dejadme en los comentarios vuestras impresiones. ¿Quién creéis que ganará en el día de mañana el Gran Premio Singapur 2022? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguimos hablando de Fórmula 1. Un saludo.